Bueno, buenos días. Eh, Hoy tenemos una tutoría del módulo 3, eh, así que vamos a comenzar con un trabajo de la comisión 2. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, hicimos esta selección de este trabajo que nos pareció bastante acertado en general. Primero que nada por la calidad de la realización de la maqueta, digo que ya no es una maqueta como por ahí venimos viendo una maqueta de cartón, digo, como donde las opacidades, digo, no se declaran, donde quizás la estructura más de vigas y modular, digo, queda como simplemente como líneas pintadas en el cartón, sino que hay una materialización que permite jugar de una manera como mucho más clara con las propiedades, con esta idea de la relación entre el adentro y el afuera, qué es lo que pasa con la luz, y que permite observar de otra manera también el espacio, ¿no? Digo, como que por ahí con las maquetas por ahí de repente más chiquititas de estudio eso no sucedía. También lo rescatamos porque tiene algo de contención, que este es un módulo que se presta para el desborde. Y por lo general hacen cosas como muy estrambóticas o intervenciones como muy agresivas al módulo, y nos parecía que como que este trabajo tenía como un tipo de intervenciones como medidas, controladas, donde uno ve el, el módulo original y las intervenciones que se hacen sobre una lógica particular, digo, no son intervenciones que dinamitan la lógica del módulo, sino que de alguna manera la acompañan, más o menos. Eh, y se ve en la descripción sintética de las intervenciones que se hacen, la caracterización de los materiales. Eh, Acá hace como un primer trabajo más de actualización como de las características del techo y de extensión del espacio del módulo al espacio exterior, un poco de alguna manera dialogando con esta especie de situación de espacio intermedio que había en el lateral, yo también extendiéndola a la fachada, a la parte frontal de la casa, digo, siguiéndola desde la misma línea de división entre la planta baja y la planta alta, entonces, y llevando eso a una extensión que podría ser básicamente como el 50% de la longitud del módulo. No nos queda como del todo claro porque hay algunas cosas que por ahí como que terminan no siendo tan fáciles de visualizar. Pero entonces digo, hay operaciones que son muy sencillas, que continúan con la lógica, digo, no hace una galería con un techo en ángulo, no hace uso de otro tipo de materiales, es como que es bastante coherente y uno tiene la sensación de que la medida de ese techo de la galería podría responder a las medidas que de alguna manera ya están determinadas por la estructura modular de la casa. Entonces digo, como que es eso de poder identificar cuáles son como los rasgos y las variables propias que se están dando en, en este diseño y traspasarlo a las intervenciones es como una cosa interesante. Quizás cuando arma estas inclinaciones uno empieza como a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? No digo porque ya rompe con la idea de ortogonalidad y es una declaración bastante significativa, ¿no? Digo, de repente inclinar el techo, abrir, digo, hace como una reflexión sobre que busca generar como un tipo de acceso mayor de luz, con una casa que es particularmente luminosa. Entonces uno dice, bueno, quizás en términos de necesidad no sé cuánto puede llegar a variar estas intervenciones para una casa con este nivel de transparencias, pero bueno, es el intento, de repente es un gesto, ¿no? Digo, es un gesto bastante usado, a pesar de que es una cosa muy sintética. Quizás no resuelve qué es lo que va a pasar acá, digo, dado que la materialización en general está dada por estos cálculos que me determinan lo que es transparencia versus los plenos de cartón que me determinan lo que es opaco. No se entiende si esto es que va a quedar abierto. No, dígame si se ve por ahí la manito
Sí, sí, se ve, Juan. Perfecto. No se entiende si esto va a quedar abierto, si va a quedar con algún tipo de material de vidrio, digo, eso quizás es una cosa como aclarar. También, digo, no, sería bueno, digo, en esto de la planificación, ya que estamos hablando de pensar cuál es la lógica desde la cual yo diseño y proyecto estas intervenciones, poder quizás fundamentar como las decisiones, de la misma manera que hablábamos con las dimensiones posibles, digo, pues esto es una idea, ¿no? Digo, como algo como que se nos ocurrió, pero no lo tenemos verificado, pero si hay una relación modular entre este techo y el sistema de módulos de la casa, y por decir algo, la altura a la que yo levanto este techo para generar esta diagonal y las dimensiones regulares que yo estoy viendo en la casa, quizás está bueno plantearlo en la lámina para que se entienda cuáles fueron como las decisiones morfológicas también que incentivaron como los cambios que yo fui haciendo. Digo, si de repente la distancia que hay de acá a acá tiene que ver con estas distancias, por ejemplo, hay una decisión que por ahí es un poquitito más fundamentada, que si es una extensión cualquiera. Entonces, digo, esto tiene que ver con la argumentación del proyecto de actualización del espacio, del módulo que eligieron. Pero bueno, digo, como que me parece interesante como de alguna manera vemos las diferencias, la verificación. Quizás hay algo un poco confuso de algunas imágenes. Yo veía esta imagen de acá arriba que quizás hubiese sido una imagen interesante para volver a repetir acá, para ver justamente esas relaciones que por ahí se dan entre el adentro y el afuera con esta nueva incorporación y sobre todo estas relaciones proporcionales. Acá se ve, de alguna manera, digo, como el efecto, pero esa precisión quizás podría haberse logrado con la repetición de esta imagen para ver la diferencia. Me costó en un momento esta imagen, que entiendo como que después que está vista como desde afuera hacia adentro, que, digo, volvemos a lo mismo, todo está mostrado como a distancia, digo, quizás hay algo como que está pasando en esta intervención como en la siguiente, que son intervenciones que son hechas más sobre la base del exterior, como pensando desde el afuera y no desde el adentro, o sea, desde el adentro, desde la experiencia del adentro, pero también desde la intervención del espacio interior. Entonces, digo, también las fotos tienden a ser hacia distancia. Quizás acá podría haber sido incluso un poquitito más inmersiva, seccionar por ahí de repente la casa, ver de meterme adentro con la cámara, ver qué pasa con esta nueva incorporación de luz y buscar imágenes que sean un poquitito menos ambiguas, digo, que sean como un poco más claras en cuanto al contexto y lo que se está mostrando. Bueno, eso básicamente en relación a... Sí, a mí lo que me gustaría sumar, que tiene que ver con, si bien estás respetando ciertas modulaciones del espacio para darle continuidad a este techo y armar una especie de galería, un poco poner el acento en lo que vos también decías, decir, bueno, qué cosas se pierden y qué cosas se ganan, ¿no? Con esta intervención que está haciendo y cómo modifica el habitar de ese espacio. Entonces uno podría pensar, bueno, si yo le incorporo un techo, hay otro tipo de uso de ese espacio exterior, pero qué cosas se están perdiendo con este tipo de intervención, ¿no? ¿Cómo podría ser, en todo caso, esa continuidad de esa división o de esa continuidad del entrepiso, pensándolo también desde las formas y desde la materialidad, porque en definitiva le está dando y eso se visualiza en una de las fotos, toda una sombra a la entrada de luz, que bueno, que después la gana con lo que hace en el techo, pero lo que hace en el techo en general también es otro tipo de entrada de luz, entonces empezar a pensar cómo estas, ¿no? Como si uno tuviera, eh, como si este techo, ¿cuál es la intervención o la acción que hace este techo para salir hacia afuera, este piso para salir hacia afuera y convertirse en techo, ¿no? Es decir,
las operaciones tienen que ver con, bueno, qué cosas se trasladaron, qué cosas se repiten, qué cosas se superponen, ¿no? Y a partir de ahí pensar, bueno, con qué materialidad, tiene que ser algo totalmente opaco, se puede mantener algo de esta estructura, sale en un rectángulo único, son varios rectángulos que en realidad están atravesando ese espacio y pasan del interior al exterior. Acentuar como que hay una idea que puede ser interesante, creo que hay que todavía ponerle como énfasis a cuál es la operación que se está haciendo, además de agregar un techo para construir una galería y que haya otro habitar en el exterior. Sí. Sí, el TP justamente también pedía como que haya como una indagación primero sensible de del módulo que eligieron, ¿no? Cuáles son las propiedades, digo, cuáles son las características, para después ahí ver sobre esa base qué intervención hago. Entonces digo, como ese diálogo, digo, no se tiene que perder, digo, como la relación. Claro, que justamente en la ficha documental, justamente uno propone una serie de operaciones para pensar justamente qué le sucede a ese espacio, a esos volúmenes existentes, a partir de cómo se intervienen y cómo operan, ¿no? ¿Qué va sucediendo con ese espacio? Y si él empezara a pensar de que si uno interviene en la afuera, y bueno, ¿cuál es la consecuencia de la intervención también en el adentro? Y empezar a pensar de que la vivencia no es solo modificar un poquito en el estar afuera, sino también qué es lo que pasa con la complejidad de recorrido del interior. Paulo. Sí, un comentario. Más de la parte fotográfica de la maqueta. Esa foto de detalle, la que Juan comentaba que se ve como medio ambigua, puede ser interesante quizás el hecho de trabajar esas fotos en combinación con otras, pero por ahí estaría bueno que con alguna intervención gráfica puedan marcar desde una foto que esté en un plano más general de qué parte es ese detalle. Entonces, quizás se puede tener como ese plano distinto que da como una mirada más personal, propia, pero sin perder la ubicación dentro de la maqueta. ¿Quieren que pase al siguiente? Dale. Sí. Bien. Esta es la... Y ahí también un poco entre ambos láminas, siempre está las mismas fotos de las maquetas original. Entonces, uno la maqueta original siempre la ve como en fachadas y en plantas, o sea, sacándole el techo, pero después cuando ve el resultado de las intervenciones, por ahí cuesta hacer el correlato. Entonces, por ahí estaría bueno ver si antes de, o sea, pensar, digamos, qué es lo que vamos a intervenir, para antes de intervenir la maqueta, sacar unas fotos que después nos sirvan, o sacar más fotos antes de modificarla, para que después nos sirvan como hacer el ida y vuelta, porque así uno tiene que estar buscando, digamos, qué modificaciones se le hicieron, y entender, a ver, se le cambió la fachada, ¿qué fachada? La fachada, una de las fachadas largas, será la fachada este, será la fachada oeste, ¿cómo se cambió? ¿Qué aportó? Entonces, como buscar esa fácil relación, o como decía Pablo, por ahí marcar en la misma foto, digamos, qué se trabajó o dónde está el zoom, para poder verlo un poco más rápido, porque si no es como que queda una cosa y la otra y hay que buscar las diferencias. Y en el proceso se dice que se está haciendo, no se dice como la idea original de esta intervención. Es como que dice, bueno, acá estoy interviniendo esto, acá estoy interviniendo esto, acá estoy interviniendo esto, pero no hay un por qué estoy interviniendo. ¿Qué gano con eso? ¿Qué transformaciones se hace del espacio? Claro, insistimos en cuáles son las operaciones que se están haciendo, ¿no? Que es muy distinto de que, bueno, le agrego o le quito o le reemplazo.
Entonces, pensar en la complejidad de las operaciones también va a hacer que estas ideas primeras vayan enriqueciendo. Y acá pasa también que uno por ahí de repente se pone un poco más quisquilloso con esto que decías vos, Luciana, de las relaciones entre el adentro y el afuera, y o sea, como por ahí de repente la existencia de un balcón quizás modifica esas relaciones, y también el tema de las proporciones. Digo, uno ve cómo está este balcón que rompe con como una estructura bastante cerrada de este prisma, ¿no? De repente como que lo desarma. Y hay algo de las medidas que es una medida que no responde particularmente en apariencia a el patrón de medidas que está por ahí de repente circulando, y uno empieza a sentir que hay algo que no está del todo aceitado, como que, o sea, como que el nivel de disrupción es doble. Entonces digo, está bueno como calcularlo como efecto, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente que está bueno poder también hacer como un momento en el que digo, bueno, ¿cuáles son como las conclusiones de la operación que yo hago? ¿No? Y empezar a identificar estos efectos. Y Sí. me parece que en este caso está bueno la estrategia de pensar, bueno, ¿cuál es la luz con la cual yo voy a mostrar esto? Independientemente de también la incorporación del personaje que le da como esta relación de escala, que me parece que eso hace que también se perciba de otra manera como el espacio, sobre todo espacios que estoy tratando de explorar en términos de habitabilidad más sensible, digo, en relación al cuerpo. Pienso como lo que pasa con la luz, ¿no? Digo, como que de repente en esta foto la luz viene de atrás, entonces puedo sentir qué es lo que pasa cuando la luz es una luz casi como interior. Digo, yo no sé si esta luz, como la veo acá, realmente es una luz que se daría en la casa. Digo, pues tengo la idea de que el muro de atrás es un muro todo opaco, todo sólido. Entonces, digo, acá me empiezo a preguntar, bueno, ¿esta luz de dónde viene? ¿Por qué se genera este blanco? Pero digo, si no puede ser como una luz interior, digo, como para mostrar, bueno, de noche, cuando están las luces interiores artificiales encendidas, este es el resultado visual de esta intervención en color que hago. Entonces entiendo que estos son paneles translúcidos y que no son paneles opacos, y acá veo como la resultante con la luz frontal, como la luz del sol. Entonces también como las intenciones de las decisiones sobre cómo saco la foto van a estar ligadas al tipo de intervenciones que yo hice y lo que necesito que se ponga en evidencia de esas intervenciones. Eso. María. Sí, a mí me gustaría decir que las intervenciones, como se ven, están acotadas o al exterior o al interior. Y en realidad, cuando vos pones un balcón, el balcón está en relación al interior y al exterior, y esa continuidad que posibilita esa pieza que ella puso, que es el balcón, no está siendo explotada. Si bien está correctamente puesta, porque ella pone a continuación de lo que es el entrepiso, Claro, el sí, balcón, o sí, sea, pero no lo muestra pensando tampoco. justamente, claro, que ahí se puede salir. Bueno, esa es una operación que modifica totalmente el interior, porque no es lo mismo tener una carpintería que yo no tengo salida al exterior, solamente me provee luz y me provee aire, pero no acceder a, como ahora esa posibilidad existe al tener el balcón. Y esto que vos marcabas, esa relación de distancia, de medida que tiene el balcón, se podría estudiar un poco más con respecto a las medidas o la lógica de la casa. Pero si uno piensa que hay una continuidad de plano horizontal, que es el adentro, con el afuera, modifica esa fachada, la intervención espacial es mucho mayor. O sea que es como que quedó a mitad de camino, congeló todo lo demás y agregó el balcón, cuando en realidad la gran operación es ver cómo ese espacio interior y ese espacio exterior están trabajando juntos.
Sí, casi podríamos, digo, para buscar una metáfora, no sé si es la más acertada, pero es como si ellos transformaran este espacio o este módulo en, no sé, un Tetris y lo modulan de manera tal que si yo desplazo algo para que se convierta en balcón, algo va a suceder adentro. De la misma manera, no es lo mismo que en este plano busque cubos o cuadrados de colores planos o que eso realmente se transformen en cubos que se meten adentro o salen para afuera de la casa. Es decir, empezar a trabajar más con la situación de volumen y con las transformaciones de que si algo pasa afuera es porque antes pasó algo adentro. Entonces, tal vez es una manera de pensarlo, ¿no? Tengo todas estas modulaciones, son bloquecitos que o los voy repitiendo, los voy trasladando, los voy atravesando con algo, pero que tienen una materialidad determinada, es que si son transparentes y los convierto en opacos, de nuevo, no es lo mismo que este balcón sea una única pieza a que sean varios módulos que están de alguna manera conviviendo con ellos, saliendo y dejando alguna huella adentro, ¿no? Sí, de la misma, perdón. No, iba a decir, de la misma manera que la materialidad, digo, como que acá es concreta, ¿no? Digo, como que uno siente que con el lenguaje que maneja la maqueta, uno entiende que ese balcón es casi como de un material sólido, opaco, digo, contra una casa, digo, que trabaja como este diálogo con las transparencias, y entonces hay que ver si eso es una intención, ¿no? Digo, si yo de repente lo que quiero es generar ese gesto de contraste, o si en realidad por ahí podría pensar una resolución material distinta que dialogue de una manera como un poco más acorde a con la materialidad de la casa. Digo, me parece que ella hace un trabajo de marcar ahí como unas divisiones, que no sé si es un intento de dar cuenta de que ahí hay como ciertas unidades, no sé si esto se supone que tiene que ser realmente concreto, o por ahí de repente confundió el lenguaje para determinar la materialidad, pero también eso es una cosa como para trabajar. Pero sí, lo que me parece es que, digo, podemos hacer estas observaciones sobre una base muy sólida, ¿no? Digo, como, o sea, el trabajo que está haciendo Julia ya de por sí es súper comprometido, y me parece que la posibilidad de expandirlo tiene que ver con el compromiso que puso con esto, Dios. Son observaciones que estamos haciendo sobre la base de un trabajo que es un muy buen avance, digo, para un módulo 3, digo, que suele, digo, tener niveles de correcciones como más groseras, ¿no? Digo, como tener que contenerlos más, esto ya está contenido, y para nosotros hacer estas observaciones nos sirve para por lo menos orientar también a los otros que estén mirando qué otro tipo de operaciones se pueden hacer, porque la idea no es que empiecen a aparecer galerías y balcones por todos lados, digo, que a veces es como que no saben por dónde agarrar. Esta es la exploración que hizo Julia. Pero esto de sugerir, digo, la ausencia de intervención activa en el interior, digo, por ahí de repente invita a que Julia lo reformule pensando en eso, pero también que otros digan, bueno, che, yo voy a focalizarme en, construir algo sobre el adentro, quizás hacer una propuesta distinta, una por ahí para algo más interior, otra que vincule más lo exterior y lo interior, y diversificarlo un poquitito más. Pero sí, no quería dejar de resaltar, porque estamos hablando un montón sobre el trabajo, y el trabajo es un trabajo hermoso para una primera etapa de presentación del módulo 3. Totalmente. Y además que cuando hay materiales, cuando justamente uno tiene mucho para decir. Así que, Julia, gracias en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Yo quería recordarles, para que queden el cierre de este encuentro, la semana que viene respondemos preguntas de modo sincrónico en una próxima tutoría, pero lo vamos a hacer de manera sincrónica para que puedan preguntar y consultarnos con todas las dudas en tiempo real. Como siempre, vamos a dejar todo el material disponible en campus. Quedamos hasta